Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Adriana Lourdes Bautista Jaime, su asesora en la unidad curricular Sociología Jurídica. Gracias, Pablo, por estar presente en esta cátedra y en esta clase virtual. Bueno, como ya indiqué, pues soy Adriana Bautista. Creo que, bueno, Pablo no me conoce, es la primera vez que me observa. Voy a hacer una breve descripción de lo que yo hago. Soy abogado, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 20 años. Soy especialista en Derecho Procesal, especialista en Derechos Humanos, magíster en Derecho Penal y Criminología, y estudio actualmente en esta casa de estudios también el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Excelente doctorado, ¿no? Es muy bonito y pues de verdad que es grato para mí pues estar también en estos espacios, no solamente como docente, sino también como estudiante. Y que pues amo esta universidad, al igual que amo mi alma mater, la Universidad Católica del Táchira, de la cual pues también doy clases. A nivel académico, bueno, tengo una trayectoria en experiencia académica aproximadamente como de 16, 15 años. Empecé en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que me abrió sus puertas también esa universidad. Luego la Fermín Toro, posteriormente en la UNI, cuando estaba con el convenio con la Universidad Bicentenaria de Aragua, y pues la Universidad Católica del Táchira también desde el 2014. Aún sigo perteneciendo a la docencia de la Universidad Católica del Táchira y yo allí imparto pues derechos humanos. También he dado prácticas penales y demás, pero en este momento estoy encargada del área de derechos humanos a los futuros politólogos del país en el área de ciencias políticas. ¿Okay? Y aquí pues doy diversas materias, entre ellas la que estoy pues señalando hoy, que es sociología jurídica. Bueno, así las cosas en cuanto a, ya esa es mi presentación de manera general. Es necesario también pues hacerles un breve señalamiento en cuanto al plan de evaluación, que es muy importante y siempre he sido pues enfática en esto porque sí he visto un poco de debilidades en cuanto a la presentación de las actividades, tanto de manera oportuna como en el momento de la materialización de las mismas en el aula virtual, ya que en cuanto a los mapas conceptuales, que es la primera actividad a evaluar, porque la plataforma y lo que es el programa de sociología jurídica está dividida en 4 módulos, la primera se va a evaluar a través de un mapa conceptual. Ese mapa conceptual, las características, o tiene sus propias características, tiene una estructura propia, los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales difieren enormemente de lo que son esquemas. Los esquemas son dirigidos por corchetes, líneas, flechas direccionales, ovalados, rectángulos y demás. Los mapas conceptuales, en este caso, su tema o su eje principal está en el centro. Ese es el eje central. Y conforme a ese eje central van las agujas del reloj, conforme a las agujas del reloj, las ideas principales, secundarias, por decirlo así, pero en ese marco. Esa es la estructura básica, si se pudiera decir, o simple, de un mapa conceptual. Sin embargo, hay otras estructuras que no solamente deben limitarse a la que yo estoy diciendo, sino esa es la más básica y la más fácil, por decirlo así. Hay otro software como Mindomo, donde ustedes pueden efectivamente hacer los mapas conceptuales conforme a ese paquete tecnológico. Y si no, pues bueno, desde otro punto de vista o una forma, pero sí que tengan el contenido propio del mapa conceptual y de lo que yo estoy preguntando. En este caso, la unidad 1 versa sobre qué, lo que es la sociología jurídica, la evolución de sociología, la evolución de sociología jurídica y los precursores de esta rama o de ciencia o de disciplina. De allí es lo que donde ustedes van a desmembrar y que en el aula virtual hay un libro muy bueno que prácticamente está desarrollada toda la materia, si no digo que toda, ¿sí? Hay una parte donde solamente habla de los precursores, los antes, los durantes y los después, los sociólogos, los que iniciaron con el proceso de sociología o los presociólogos, luego los sociólogos y los que siguen hoy en día. Eso es lo que yo quiero del mapa conceptual, que ustedes pues capten esa información y la plasmen en esa forma de conocimiento. Posteriormente,
Eso debía ser entregado el 5 de febrero. Si no lo han entregado el 5 de febrero, no hay problema. El aula virtual, también les digo, está habilitada hasta el 2 de abril del 2022. Tienen oportunidad hasta el 2 de abril, pero no por ello van a dejar para último o para ya después todas las actividades. Tienen que irlas haciendo progresivamente para que no se le acumulen y para que hagan las actividades pues bien. Esa es la idea. Sin embargo, bueno, ya indiqué que esta estaba para el 5 de febrero. Si no la pudieron hacer, pues comuníquense conmigo y yo les extiendo el plazo. Pero hasta el plazo está abierto hasta el 2 de abril. No hay más oportunidad luego de allí. Luego, la unidad 2 versa sobre un trabajo monográfico presentado para el 28 de febrero del 2022 que habla sobre la conducta social, las reacciones, la desviación social, todo eso. Un trabajo monográfico. ¿Cómo se construye un trabajo monográfico? Lógicamente que esto tiene una estructura también básica. Debe tener carátula o portada, índice, introducción, el desarrollo del trabajo monográfico, las conclusiones y las referencias bibliográficas. ¿Qué quiero yo del trabajo monográfico? Efectivamente, que su contenido sea producto de información contrastada y documentada. Si bien es cierto, un trabajo monográfico lo compone un extracto de doctrinarios, de autores que saben mucho más que uno, ¿verdad? Uno toma lo que dicen esos autores y lo contrasta bajo análisis o procesos de reflexión en el trabajo monográfico. No son copias y pegues de la web, porque es muy fácil a veces para un estudiante llegar y agarrar, ay, ¿qué es la sociología? Ay, esto lo dijo tal, agarro de la web o de la red, lo copié, lo pegué, se lo pegué al trabajo. Ay, ¿qué son conductas sociales? Agarré, copié y pegué. Y así, y ya. Ah, ya, listo, tengo el trabajo monográfico, ya hice la introducción. Hasta a veces se copia la introducción. No es un trabajo monográfico. Hoy en día, con esta tecnología que tenemos, hasta tenemos detectores de plagio. Hay software específicamente para detectar plagio. ¿Qué hago yo? Agarro el contenido, lo copio y lo llevo a ese detector de plagio. Y el detector de plagio me dice, ese estudiante tiene un 80% de contenido copiado de la web y me indica de dónde lo copió. ¿Qué hago yo? Aplazado. Ese trabajo no es trabajo y pues va a tener 20, 10 o 0 de un porcentaje de 100. O sea, quiere decir que es bastante. O sea, no van a tener ni siquiera pueden llegar a 50. Puede ser que lleguen a 50 si el plagio es un mínimo de 20, 30%, pero si ya el plagio supera el 50% en el detector, no se merece que ni siquiera yo le coloque 50 ni 40. O sea que esa actividad está reprobada. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos cuando vayan a hacer ese trabajo monográfico. No es copiar y pegar de la web, sino hacer procesos de reflexión sobre la base de una información documentada y contrastada de autores que lógicamente saben mucho más que uno de la materia y que son investigadores natos. ¿Okay? Y que si van efectivamente a copiar, bueno, para eso existe que el trabajo monográfico se debe hacer conforme a las normas JAPA. ¿Qué me indica eso? Que yo voy a extraer citas, yo voy a referenciar al pie de página lo que extraje, lo que dijo Pedro Pérez de aquel concepto, para que efectivamente no constituya plagio, sino yo lo esté referenciando al pie de página. Por eso es un trabajo monográfico. ¿Okay? Bueno, eso con respecto a la segunda unidad. La tercera unidad, que es un ensayo, habla de las instituciones sociales. Y ese ensayo tiene que ser subido al aula virtual el 10 de marzo del 2022. En ese ensayo también tiene su estructura. ¿Por qué soy tan enfática y clara en esto? Porque a veces salen mal y después le echan la culpa al profesor, al docente, ¿no? Que no revisó, que me tiene entre ojos, no. Yo de verdad casi ni los conozco, por lo menos Pablo ya lo voy a verificar y voy a hacer un proceso valorativo con Pablo, porque si Pablo me interviene
o está presente en todas las clases, supongamos a Pablo le falta 1 o 2 puntos para decidir la materia, lógicamente en ese proceso valorativo y de motivación para Pablo, pues yo se los puedo conceder, porque ha estado presto, ha estado pendiente. O si Pablo salió mal en una actividad, pero yo, bueno, pero Pablo ha estado pendiente de la materia, pues yo lo voy a ayudar y le puedo dar en 1 punto, hasta 2 puntos, Pablo, puede merecer por ese proceso que usted está ahí. Pero es otra cosa, porque está pendiente. Pero el estudiante que ni siquiera se conecta, que ni siquiera está pendiente, ni siquiera ese proceso de socialización, de integración, pues lógicamente que no se merece nada del docente. Y en este caso nada de mí, de que yo le vaya a dar 1 punto, que vaya a hacer procesos valorativos con él. Y que sí, efectivamente, hoy siendo la primera clase, habiéndose enviado las participaciones oportunas, no están presentes, pues bueno, ¿qué me indica a mí? O puede ser que estén muy ocupados, o que efectivamente se les olvidó, se les pasó, o tienen otras cosas más importantes que su clase. Allá cada quien con sus tiempos también que se respetan, pero si uno está estudiando, uno tiene que saber que hay un tiempo para todo, y el tiempo para estudiar, y sociología jurídica era la clase de hoy. Para eso se envían las participaciones con anticipación. Con respecto al ensayo, el ensayo tiene una estructura también. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un contenido. Esa introducción, desarrollo y conclusión, perdón, está dentro de la misma estructura del ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Que no me van a colocar el ensayo de las instituciones sociales. Introducción, ta, 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 ta. Desarrollo, ta, 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 ta. Conclusión, no. Al yo observar que eso tiene títulos de esa manera, ya no constituye un ensayo. No debe decirme qué es la introducción, sino yo como lectora, yo debo observar que usted en la primera párrafo, 2, 3 párrafos del inicio, usted me está introduciendo al mundo de las instituciones sociales y que yo estoy comprendiendo lo que usted me quiere decir en ese ensayo. Que luego va a venir el desarrollo, lo que es propiamente de las instituciones, y que luego usted me va a dar su opinión en la conclusión. Puede ser en tercera persona, puede ser en primera persona, pero esa es la estructura de un ensayo. Y lo único que usted va a colocar en una hoja aparte son las referencias bibliográficas, porque lógicamente no va a inventar todo lo que me dijo, si usted va a decir, bueno, es que yo leí y leyendo y qué sé yo, de la forma como usted tenga de redactar, yo tomé de esto. Si va a hacer señalamientos de algo, bueno, vuelva a encerrar entre comillas y referencia abajo, que también da la posibilidad a los ensayos de hacer esas referencias abajo, pero no es que todo el ensayo va a ser entre comillas, ¿no? También, o sea, tienen que ser un proceso de reflexión, ojo con eso, análisis, pero yo lo que quiero es que produzcan, y más que ustedes van a ser colegas, somos futuros, o sea, colegas, van a ser futuros abogados, y los abogados debemos tener que buena oratoria, buena presencia, buena disertación, tanto escrita como oral, y que ustedes, o sea, en un documento, en un escrito, en una petición que hagan ante un tribunal o ante un órgano administrativo, aduanero, mercantil, de lo que sea, pues de verdad lo pidan bien, conciso, claro, y que al juez o al momento que la persona que tenga que resolver esa petición diga, oye, muy claro lo que pidió Pablo, el doctor Pablo Lebel, excelente, le voy a conceder todo de claro con lugar, todo lo que el doctor Pablo escribió, porque efectivamente fue conciso, fue claro, ajustado a derecho, excelente. Ahora sí, cuando agarra el escrito, tiene errores ortográficos, no se entiende, habla para adelante, para atrás, vuelve a repetir, es repetitivo, eso uno lo cansa. Lo digo porque, bueno, yo estuve 20 años en el sistema de administración de justicia, fui juez, fui secretaria, y a mí me cansaban ese tipo de escritos, que de verdad no tenía a veces ni pie ni cabeza. Que lógicamente como administrador de justicia en esa oportunidad tenía que dar oportuna respuesta, pero en esa oportuna respuesta sí fui de las jueces duras donde mandaba a estudiar al doctor, al litigante, y le decía en la contestación que debía ser un poco más disciplinado en la estructura de su solicitud. Y pues a veces no me querían por eso, me decían, ay, esa doctora es antipática, orgullosa, pero es una forma de aprender, sí, es fuerte,
pero así también aprendí yo, porque yo no me la sé toda. También tuve cantidad de errores y la forma de aprender fue de otros que sabían mucho más que yo y que saben inclusive mucho más que yo y que yo puedo absorber y aprender de esas personas que saben más que yo, porque esa es la idea, cada día mejorar. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me encanta dar clases, porque es una forma de mantenerme activa, porque es una forma de estar estudiando, de preparar mis clases, y eso me mantiene pues viva, o sea, contenta, feliz, y es agradable compartir estos espacios con ustedes. ¿Okay? Eso con respecto al ensayo, que es para el 10 de marzo. Y la unidad 4, que es el resumen crítico, Estado, democracia y parte de los derechos humanos, inclusive allí vamos a tocar lo que es el rol del abogado, es para el 30 de marzo del 2022. Como su mismo nombre lo dice, es un resumen crítico, tampoco es copia y pegue de la web. Son procesos de reflexión de manera crítica sobre el contenido ya plasmado por autores de diferentes categorías, pero es crítico, son procesos de análisis y de reflexión. Que está para el 3 de marzo, sí, efectivamente, el que no lo pueda subir para esa fecha, pues efectivamente lo puede hacer el 2 de abril, siempre y cuando me indique a mí para habilitarle el aula virtual. Bueno, eso en líneas generales es lo que constituye el plan de evaluación. Los invito a que lo observen en el aula virtual, los invito a que observen también el programa académico y a medida que también pues vean las clases, porque sí nos vamos a conectar seguramente en 15 o 20 días más, pero todo lo que yo ya voy a decir y demás, o sea, va a ser general porque hay clases ya pregrabadas por YouTube. O sea, ustedes pueden ingresar a Adriana Bautista, Sociología Jurídica, y van a ver las clases ya de materia de los anteriores trimestres. Y es lo mismo, esto no ha cambiado, sociología sigue siendo lo mismo, el concepto de sociología sigue siendo lo mismo, los precursores sigue siendo lo mismo, que lo que puede cambiar es el proceso de interacción, que en el momento que yo hable diga otra cosa que no dije en alguna oportunidad, pero cosas así. No va a cambiar lo que es el contexto, el contenido formal o propio de la materia, porque eso es algo que ha escrito personas que son mucho más estudiosas que yo y investigadores propiamente de la materia. ¿Okay? Entonces pueden revisarlo con gusto por YouTube, que van a encontrar las clases ya allí pregrabadas. Bueno, y lo que es sociología, en general, ya para entrar un poquito en el contexto y prácticamente con esto cerramos hoy, pues esta clase que es más de presentación y de lógicamente pues de indagación, de que ustedes también me digan y que podamos socializar el plan de evaluación, porque sobre el plan de evaluación es donde yo voy a validar los procesos de aprendizaje. Para eso están esas estrategias de validación allí en el aula virtual y es donde yo voy a verificar que hasta qué punto el estudiante efectivamente comprendió o no comprendió la materia. Y es importante pues esas estrategias de validación y esas formas de poder yo validar ese aprendizaje. ¿Qué es la sociología? Para ustedes, bueno, Pablo, que lo veo muy allí interesante, ¿qué sería para usted, Pablo, la sociología? Sí, la sociología es pues la interacción de los seres humanos entre nosotros mismos, ¿no? Es esa convivencia entre los seres humanos que nos hace pues convivir tanto en la parte en el hogar, en la parte social con nuestros vecinos y la parte laboral también, ¿no? Y entiendo, según lo que estuve estudiando y todo esto, que, pues, que la sociología del derecho, pues estudia un poco esa parte social y involucra pues las normativas que en su momento pueden irse modificando porque las sociedades también van evolucionando y de esta forma darle pues un cuerpo jurídico a esta sociabilización entre los seres humanos. Muy bien, Pablo, sí. Efectivamente, bueno, en líneas generales eso es lo que es la sociología. Pero si conceptualizamos un poco más el contexto como tal, o el contenido de lo que es sociología, debemos empezar porque la sociología es una rama, no es una ciencia social, mejor dicho, una ciencia social o disciplina que se encarga de ¿qué? Del análisis científico de la sociedad humana. Así de sencillo. ¿Por qué análisis científico? Porque trata de estudiar
¿Cómo es el comportamiento de ese individuo, de esa persona en la sociedad, en la cotidianidad? Por eso es una ciencia social o es una disciplina que se encarga de ese análisis científico de la sociedad humana. ¿Y por qué es necesario? Si es necesario analizar la sociedad humana, pues como lo decías tú, o sea, verificar cómo la sociedad o cómo la persona reacciona ante determinados factores o aspectos que vivimos cotidianamente o día a día. Es una forma de estudiar ese comportamiento y desenvolvimiento de esa sociedad. ¿Y qué es la sociología jurídica? Si dijimos que la sociología en general es una ciencia social o disciplina, la sociología jurídica es una rama de la sociología, es una rama, por eso es sociología jurídica, es una rama de la sociología que se encarga de estudiar y entender la relación de la sociedad con el derecho, de la sociedad y las formas de regular su conducta, de la sociedad y el hombre bajo procesos de regulación formal o informal de su comportamiento. Y ahí es donde convergen los llamados controles de la sociedad, el control social formal y el control social informal. Si hablamos del control social formal, es aquel que es potestativo del Estado, por decirlo de una manera, y de los órganos auxiliares del Estado. ¿Cuáles serían? El sistema de administración de justicia, los órganos de seguridad del Estado, que ejercen ese control social formal del Estado en el individuo y que son más que controladores, son reguladores de conducta que son necesarios para el libre y bueno, cabal desenvolvimiento del ser humano en la sociedad. Porque si no existieran esos controles, ¿qué pasaría? Que si hubiera caos, ¿verdad? Si lo hay, si a veces lo hay, porque cada vez personas lo hacen lo que quieran. Ahora, si no existieran esos controles, pues más caos existiría a veces. Porque si observamos que algo tan simple y tan básico, que es una señal de tránsito que está en rojo y vemos cómo introspectivamente los conductores a veces pasan esa señal, existiendo un control social allí establecido sobre esa señalización. Y a veces no se cumple. Y existiendo el regulador de conducta, porque usted ve el semáforo y ve en rojo, y ustedes lo enseñaron de que el rojo es pare, no es adelantar. Y observamos cómo se adelanta. Y observamos muchas veces que bajo ese adelanto de luces, y de que yo, como dicen en el largo popular, me comí la señal, no, hizo un uso indebido de una regla de tránsito y no observó una regla de tránsito, no se comió la señal y no observó una regla de tránsito. Y al no observar una regla de tránsito, y si usted comete un hecho delictivo por no observar esa regla de tránsito, puede generar en una lesión culposa o en un homicidio culposo y transgrede una norma. Entonces, ahí converge el derecho con la sociedad. A usted le dice, a usted como individuo, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer y cómo está regulado. Ese es el control social formal ejercido por el Estado a través de sus órganos auxiliares. ¿Y cuál sería el control social informal? La escuela, la familia, la misma sociedad. Principalmente la familia. Dentro de la familia tenemos controles, ¿o no, Pablo? Me imagino. Sí. Haga esto, su hijo haga esto, no haga esto, no me puede llegar tarde, tiene que lavar los platos, a usted le toca lavar los platos hoy, usted tiene que cocinar. Esos son reguladores de conducta también, pero es un control social informal que ejerce su núcleo familiar encabezado por un papá, por una mamá o por ambos como núcleo familiar. Los dos mandan, los dos se respetan, o por uno solo que lleva como la batuta del núcleo familiar y es el que gira y ordena y da pues las instrucciones respectivas y los demás tienen que acatar, porque como decía mi mamá, mientras usted viva en el techo de mi casa, usted hace lo que yo diga. Así es, mamá. Mientras usted viva bajo mi mismo techo y bajo mi mano, usted hace lo que yo diga. Pues había un matriarcado. El matriarcado, así era. El matriarcado. Tengo a mi papá, gracias a mi mamá, falleció. La adoro en el alma. Y bueno, parte de lo que yo hago es por ella, porque siempre me inculcó dar clases y ser así, pero mi mamá pues ya no está conmigo en el plano terrenal.
pero sé que espiritualmente sigue estando allá, conmigo Bueno, desde los cielos. Y mi papá pues sí está, pero mi papá es muy pasivo. Mi papá es más quieto, más así, más ay, tranquilo. Pero mamá era así. Entonces, bueno, eso es una forma de regular la conducta y es un control social informal que no se ve así, sino en el momento que uno estudia. Y en este caso, que estamos estudiando Derecho. Y en este caso, que estamos estudiando Sociología Jurídica. Que uno proyecta todo lo que está a su alrededor bajo líneas jurídicas, de una u otra manera. Usted ya empieza a ver y a observar y a estimar que todo gira alrededor bajo líneas de derecho, bajo conductas, bajo normas previamente establecidas que debo cumplirlas, o si no las cumplo y si me vuelvo rebelde, sé que tengo una consecuencia, ¿verdad? sí. Pero yo estoy consciente de lo que yo puedo aceptar, de lo que puedo querer, de lo que puedo discernir, de lo que puedo hacer, o sea, sí, decir en todo, pero todo empieza bajo ese concepto de regulación. Y eso es un control social informal si vamos a la casa. ¿Cuál sería el otro control social informal? Lo que yo estoy haciendo aquí. Los educadores, o la escuela, la sociedad, la universidad, es un control. ¿Qué hice yo cuando empecé la clase? Yo dije, un plan de evaluación, esto se debe hacer así, esto se debe hacer así, esto se debe hacer así. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Normal. Regulando la conducta, principalmente ahorita de Pablo, que está ahí pendiente. Pablo tiene que hacer el ensayo así, tiene que hacer el trabajo monográfico así, tiene que hacer el mapa conceptual. Si no lo hacen, ya sabe cuál es la consecuencia. No va a tener buena calificación. Pero yo estoy regulando una conducta bajo un esquema de autoridad, porque en este caso yo soy la docente, y como docente debo impartir orden y control. Porque ¿qué pasa si yo vengo y les doy la clase y yo no les doy plan de evaluación? ¿Ustedes qué harían? Ustedes dirían, ajá, ¿pero qué hago? ¿Y en esta materia? ¿Pero cómo me evalúan? ¿Verdad? Estaría uno como en el aire. Se relaja todo. No hay control, no hay regulación. Entonces, yo estoy ejerciendo un control social informal, regulador de un comportamiento educativo. Así, pero es un control y es parte de la sociología y es parte de la sociología jurídica, porque yo inclusive le estoy dando normas. Y ya sabe cuáles son las normas en el plan de evaluación. E inclusive en esas normas yo le estoy imponiendo una sanción, como una amenaza, por decirlo así, si vamos al derecho punitivo. Ya sabe, si usted no me cumple ese plan de evaluación conforme a esto, sabe que puede o reprobar o no puede tener la calificación que usted más óptima de 100. Y eso es una forma de regular la conducta, es un control social informal. Y usted en este caso lo ve porque yo se lo estoy explicando, pero a veces los estudiantes no lo comprenden sino hasta cuando uno efectivamente, el docente, ataca y les enseña. Por eso es el proceso de educación, de enseñanzas y de procesos de aprendizaje sobre inclusive experiencias vividas, porque tampoco de nada sirve que yo hable exegéticamente o taxativamente de diferentes autores, pero no les haga llegar esos procesos de conocimiento de manera reflexiva. Porque yo creo que Pablo se podrá acordar, se graduó de abogado y dice, ay, yo conocí a la profesora Adriana Bautista. Algo le llegará. Ay, no sé, me dijo esto y me quedó grabado. Ya con eso para mí es satisfactorio, porque de verdad ejercí un control social informal, efectivo y eficiente sobre un estudiante. Y es una forma de conocer la sociología y es una forma de adentrarse al mundo de la sociología jurídica y es una forma inclusive de conocer el maravilloso mundo del derecho, que es lo que tú estás estudiando y de lo que te vas a graduar de abogado. Eso es la sociología, Pablo, esa es la sociología jurídica y eso es las formas de regulación de conducta y por eso la sociedad y el derecho están unidas y al unirse y tratar de entender el comportamiento que genera la sociedad y su interrelación con el derecho es donde nace la sociología jurídica o la sociología del derecho.
Bueno, ¿alguna pregunta hasta los momentos, Pablo? No, bueno, estábamos ahí en la parte de la evaluación, en los ensayos y lo que iba a ser pues las normativas pues para hacer todo este tipo de trabajo. Y sí es interesante pues la diferencia entre la monografía y el ensayo, que parecía que fuesen lo mismo. Inclusive pues las normas con que se mandan a realizar sigue siendo la misma, pero su forma en su estructura pues difiere una de la otra. Y entonces, bueno, es importante saberlo a la hora de realizar el trabajo, porque primera vez que, que, que estoy pues retomando pues esta parte de los estudios y me he encontrado con cosas que no manejaba, inclusive el mapa conceptual fue algo nuevo y diferente, ¿no? Porque realmente habían cosas ahí que uno cree que son sencillas, pero si uno no oye la explicación, pues puede modificar pues la estructura y por lo tanto modificar todo el cuadro y no se logra el objetivo que usted quiere que se haga de una forma, como dijo, pues para ser evaluada. Claro. No, si ya lo hiciste y lo subiste, tienes la oportunidad de reformarlo. Ah, bueno, lo voy a hacer. Puedes hacerlo, yo te voy a dar esa posibilidad. Ok. Sí. Puedes hacerlo Inclusive para me que... pasó que lo subí en PDF y no me había dado cuenta de que tenía un rango para poderlo subir y creía que lo había subido y cuando el día siguiente voy y reviso, pues había superado la cantidad de la capacidad que tiene la universidad para que el trabajo se quede en PDF y había que entonces buscar otro sistema que reduzca un poco pues el trabajo o comprimirlo para que pueda entrar pues en lo que es la plataforma de la universidad. La universidad, sí. Pero tienes la posibilidad, como estás así, estás en ese proceso de conocimiento y de que hacer, superarlo, pues yo voy a abrir la plataforma hoy y te la dejo abierta. Hoy es martes hasta el viernes para esa Perfecto. actividad. Entonces puedes editar, le das a una parte que dice editar entrega y te da la posibilidad de cambiar. ¿Okay? Perfecto. Y no lo Perfecto. hiciste bajo la estructura. Y si tú consideras que lo puedes dejar así, también. Solamente atente en el momento que yo evalúe. Entendí cómo era que había que hacerlo. Ahora que lo que hice esté correcto, no sé. Está bien, está bien. Ah, Pablo. Ajá, cuéntame, Pablo. ¿Eres profesional? ¿Tienes otra carrera? ¿Por qué estás estudiando? No. Pues mi carrera, pues yo estudié administración de empresa, pues lo dejé en el tercer año y había estudiado Derecho en, en la Universidad Santa María y pues también había en ese momento pues cosas personales, pues llegué hasta segundo año y pues hubo esta oportunidad de hacerlo pues vía online y entonces pues me inscribí, me entusiasmé y bueno, aquí estamos, tratando pues de esta vez pues sí, lograr con éxito pues los estudios y lograr con éxito pues el título de abogado. Claro que sí, claro Sí, que sí. sí. Claro De que sí. resto pues sí, sí he estado pues en la parte laboral, más que todo en la parte de mercadeo, en la parte farmacéutica y todo este tipo de cosas. Y bueno, ahí hemos estado ya más de 20, 25 años trabajando en esa parte. Ah, bueno, te felicito. No, Sí, excelente. Siempre hay tiempo y siempre la oportunidad. La cuestión es querer y tener voluntad. sí, Así sí, es. definitivamente, sí, sí, sí. Sí, dice por ahí Albert Einstein, hay una fuerza más fuerte a su vez que la fuerza atómica y es la voluntad. Siempre y Eso. cuando uno tenga la voluntad, pues todo es posible. Siempre hay tiempo, siempre hay la voluntad, siempre podemos hacerlo. Bueno, yo todavía sigo estudiando, estoy haciendo el Ah, sí, la doctorado, OI está haciendo su posgrado o algo así, y ¿no? el doctorado ya en El Derecho todavía doctorado. y sigo estudiando, entonces siempre, porque yo me proyecté que yo quería ser doctora, que de verdad me llamaran doctora porque era doctora, no Era doctora doctor. porque soy abogada, Sí, por una costumbre ya, ¿no? por Sí, pero costumbre. es que sí, nadie le dice abogado, abogado, sino todo el que va a un tribunal es doctor.
doctor. Entonces, claro, o sea, yo fui juez y lógicamente, pues por respeto, allá a los jueces todo el mundo le dice doctor, pero Es correcto. lógicamente yo no tenía la credencial de doctora. Sí tengo otras credenciales, soy especialista, soy magíster, pero doctora no. Entonces, bueno, Bueno. es una de las metas y ya me queda poco. Ya estoy terminando la escolaridad para defender tesis. Bueno, ya le queda, como dice, muy poquito ya para lograr ese objetivo. Gracias a Dios, sí. Sí, bueno. Bueno, Pablo, vamos a repasar rápido las características de la sociología y hasta aquí terminamos la clase por hoy, porque me quedan ya poquitos minutos. Bueno, las características de la sociología, en este caso la sociología jurídica, es que no es paradigmática. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que siempre evoluciona, o sea, es abierta. No es un paradigma ya consolidado. Si bien es cierto, existen teorías sobre la sociología jurídica, como en este caso de los controladores sociales, formales e informales, pero esta ciencia siempre va en constante evolución porque siempre surgen teorías que tratan de diferenciar y de conocer esa relación que existe entre la sociedad y el derecho. Por eso es que no es paradigmática, sino es abierta, va en constante evolución. Es autónoma por su metodología propia, para efectivamente, pues en esos procesos de investigación entre lo que es la sociedad y el derecho, ella abarca o tiene su manera propia de investigar, su propia metodología. En esa parte es autónoma. Es independiente, efectivamente por las interacciones que tiene entre la sociedad y el derecho, puede desarrollarse para estudiar solamente a la sociedad, el comportamiento del hombre y sociedad, o puede solamente para estudiar el derecho y la forma de regulación de esas conductas, o puede interrelacionarse. Es interdisciplinaria porque no solamente abarca el contexto del plano de derecho, sino también se va a otras ramas sociales, inclusive toma fuentes de la que es la criminología, de la criminalística, porque hay inclusive parte de lo que es la sociología criminal, pero ya eso es otra materia, sociología criminal, que estudia el comportamiento o hace el análisis científico del ser humano, pero bajo aspectos o bajo conductas delictivas. ¿Okay? Es informativa y crítica porque hace esos procesos de reflexión, que es lo que hicimos hace pocos momentos en cuanto a los controles. Es teórica y empírica porque efectivamente está fundamentada sobre teorías ya previamente establecidas, y es empírica porque efectivamente, como es abierta, va bajo los procesos de experiencia, de formación en constante evolución. Y es omnicomprensiva, o sea, abarca muchos aspectos que son necesarios de la realidad y de la realidad humana, más en este mundo de globalización que estamos viviendo, y que ahorita donde los procesos de aprendizaje pues se han visto o han evolucionado y van de la mano pues de forma virtual. Claro, esto también atañe pues a la situación de salud que pues vamos superando poco a poco, y que el ser humano pues ha tenido que adaptarse y vivir bajo una nueva normalidad, llamarlo de esa forma, pero hemos tenido que ser así como el camaleón, adaptarnos a un contexto y sobrevivir sobre lo que estamos pues en este momento o nos atañe o estamos pues sintiendo, ¿no? Que es la situación de salud, pero siempre vamos pues en constante evolución. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Próximamente nos volveremos a conectar en 15 o 20 días. Igual les llegarán las participaciones por su correo electrónico. Estén pendientes de la web con las tareas. Traten de presentarlas sí oportunamente, porque pues también, como les indiqué, hasta el 2 de abril, pues si bien es cierto está la aula virtual, yo debo igual ir corrigiendo sobre la marcha. No puedo corregir al final porque la universidad también me exige a mí, y es parte del control que ejerce sobre el docente, que yo debo estar calificando a los estudiantes. Entonces, yo ejerzo control sobre ustedes y la universidad ejerce control sobre mí. Bueno, un placer, que estén muy bien. Dios los bendiga y Bueno, estamos en doctora, contacto. Hasta luego. muchas gracias.